Al llegar a orillas del río Luján, la carreta que llevaba las imágenes se detiene. No había forma de hacerla avanzar. Bajan toda la mercadería para aliviar la carga, pero la carreta no avanzaba. Bajan uno de los cajones que tenían una de las imágenes de la Virgen y la carreta tampoco avanza. Y solo avanzó cuando bajaron el último cajoncito, ¿sí? Ellos repitieron la operación varias veces a ver qué pasaba. Se dieron cuenta que cada vez que ponían ese cajón en la carreta, esta quedaba inmóvil. Deciden abrirlo porque no sabían qué contenían y ahí encuentran que está la imagen de la pura y limpia concepción de la Virgen María e interpretan que la Virgen se quería quedar en esta región. Cuando pensamos en nuestro recorrido por Luján, habíamos planteado tan solo un programa que contuviera los relatos de la basílica y los museos en una emisión, tan solo una. Nuestra sorpresa como amantes de la historia volvió a ser grata al reconocer el crecimiento que ha tenido Luján en los últimos años en su calidad museográfica que busca extender y promover el conocimiento histórico. Incluso nos resultó sorprendente la cantidad de público interesado en recorrer sus lugares. Por eso decidimos hacer 2 capítulos, donde el primero nos permita recorrer la basílica en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad, vas a notar en este programa que no quedará un solo rincón por recorrer de tan maravillosa construcción, ya que desde hace un tiempo el trabajo realizado por un grupo de guías turísticos ha permitido que brille la historia de este monumento de fe argentino. Cuando llegamos al santuario nos dirigimos a la entrada de la cripta para encontrarnos con nuestro guía Leonardo Ferrari, quien trabaja en la Oficina de Turismo y Patrimonio del Santuario Basílica, creado en enero de 2023 y que nos inició en un recorrido increíble que poco a poco irás viviendo en este programa y que te instamos a hacer en vivo y en directo. El camino inició por la cripta, inaugurada en 1980 bajo el nombre de Templo de América. Hoy es el lugar donde se alojan representaciones de la Virgen provenientes de todo el mundo. Hay allí más de 70 imágenes. La cripta. A ver, uno piensa en la cripta y piensa en un lugar donde está lleno de sacerdotes sepultados, ¿no? Claro. Sin embargo, el santuario de Luján, que se empieza a construir en el año 1890, a su vez se piensa crear este espacio para que funcione como un templo parroquial, ¿sí? Mientras que el santuario de arriba como un centro de peregrinaje. Pero quedó abandonado durante muchos años, siendo un depósito, hasta que en el año 1980 se habilita con el nombre de el Templo de América. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Trajeron las imágenes de la Virgen María, patrona de distintos países americanos. Por eso vamos a ver en las capillas la imagen patrona de un país, con la bandera correspondiente. Y en la actualidad tenemos más de 70 imágenes de la Virgen María en sus distintas advocaciones, ¿no? Sabemos que la Virgen es una sola, sí, claro, y que se la representa de distintas maneras, ¿no? Y en la actualidad tenemos imágenes de todo el continente, ¿sí? De América, de Europa, África, Asia y Oceanía. Esta imagen que tenemos aquí es Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Que es patrona de Chile. De todas las imágenes que tenemos aquí en la cripta de la Basílica, esta es la más antigua. Esta talla es del año 1891. En este caso es una imagen de vestir, ¿no? Las imágenes de vestir tenían el rostro y las manos generalmente talladas o realizadas con algún material, y luego es un esqueleto de madera que se lo va revistiendo con distintos ropajes, ¿no? Pero a la vez también tenemos
otras imágenes como la que vamos a ver ahora, que es Nuestra Señora de la Concepción Aparecida de Brasil. ¿Sí? Es la primera imagen morena que vamos a ver aquí en la cripta dentro del recorrido. Vamos a ver que hay muchas imágenes morenas. Quizás el claro ejemplo lo tenemos en Guadalupe, ¿no? Que fue la primera aparición de la Virgen María en el continente americano y que fue muy importante para los nativos mexicanos porque era la primera vez que veían a la Virgen María, pero de un color moreno. Claro. Se sentían identificados con ella. Claro. ¿No? Cuando se habilita la cripta en 1980, muchos países trajeron sus imágenes y aquellos países de América que no lo trajeron, el santuario compró las imágenes. Okay. Porque la idea era que estén todos los países representados. Ajá. Las formas de representar las imágenes son varias, ¿no? Sí. Como por ejemplo esta, que es un cuadro, una pintura. Ajá. Hay distintas técnicas de pintura. Una imagen de vestir, como la que vimos del Carmen, ¿sí? O una imagen de talla completa, cuando tenés toda la imagen de un solo cuerpo, como vamos a ver ahora en un ratito. Y a la vez tenés iconografías como la que vemos aquí del Perpetuo Socorro de Haití, ¿sí? Que generalmente se dice que un ícono no es una pintura, sino que es una escritura, ¿no? Antiguamente los monjes pasaban mucho tiempo haciendo ayuno y oración, recibían inspiración divina y escribían el ícono. El ícono tiene mucha simbología religiosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que el niño Jesús se asusta al ver esos dos ángeles con los elementos de la pasión y muerte de Cristo. Y al asustarse se abraza a su madre y se le alcanza a salir una sandalia del pie mostrando la planta del pie del niño Jesús. Eso nos demuestra la humanidad que tenía Cristo, ¿sí? Además de todos los colores, cada color tiene su simbología religiosa. Claro. Como sabemos que estarás preguntándote cómo se hace para lograr recorrer la basílica, te contamos que podés hacerlo todos los días entre las 10 y las 17 y los sábados entre las 10 y las 18, acompañados por guías especializados egresados del Colegio de Turismo de la provincia de Buenos Aires con sede en Luján y que se sienten más que orgullosos de poder mostrar parte del patrimonio histórico de su ciudad. Por ejemplo, estas son, tallas de imágenes de talla completa, como te decía. Ah, claro, eso, ¿sí? Que tiene el cuerpo. Es un solo cuerpo. Claro, claro. ¿Sí? Por ejemplo, la Virgen de Luján, la imagen original es de talla completa, una imagen de terracota de barro cocido. Pero ¿La que se empacó esa? La que se empacó, que ahora vamos a charlar de ella. Sí. Pero Ana de Matos, que fue quien luego dona tierras para construir el templo, fue la primera en revestirla a la usanza española. Antiguamente, tener en tu vivienda una imagen de vestir te daba como más prestigio. Todas las imágenes son imágenes para la devoción de la Virgen, claro. ¿No? Entonces, hay imágenes que se hacen de vestir por una cuestión de que a lo mejor se le va cambiando la ropa de acuerdo al tiempo litúrgico que se esté viviendo también. Claro. Lo que te decía con la Virgen de Luján también ocurre con Nuestra Señora de Ujarrá de Costa Rica, ¿no? Vos fíjate. Vamos a levantar ahí. Es una imagen de talla completa. Claro. Si le sacamos el vestido, se alcanza a ver el vestido abajo. Sí. Pero en una época, sí, daba mayor prestigio a la familia vestir la imagen. Entonces se le pone un vestido y queda la imagen de bulto o de talla completa debajo. Aquí en el santuario, con la imagen de la Virgen de Luján, siempre se trata de pensar qué está viviendo la Iglesia, ¿sí? A nivel universal y a nivel país, ¿no? Y generar distintas representaciones en su vestido, distintos decorados en el vestido que tiene la Virgen de Luján. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Esta imagen es de Lituania, es la Madre de la Misericordia de la Puerta de la Aurora de Vilnius. Vilnius, una ciudad totalmente amurallada, ¿sí? En Lituania, en donde se ingresa a través de distintos pórticos. Y en la puerta principal se encuentra la imagen de la Misericordia en la puerta como bendiciendo y protegiendo toda la ciudad, ¿sí? Quiere decir que el santuario de Vilnius está al aire libre y no es un templo como lo tenemos aquí en Luján. Tenemos cerca de 70 imágenes, ¿sí? De distintas vocaciones. Tenemos, por ejemplo, acá a la derecha, todas las imágenes que representan a Italia. Así como fuimos pasando, Francia, España e Italia son las capillas que tienen más advocaciones de la Virgen, ¿no? ¿Y esta morenita también es italiana? Sí, por supuesto, es Nuestra Señora de Loreto. Mira. Sí, patrona de la aviación, por eso en cada aeropuerto hay una imagen de Loreto. No le he prestado atención. Y es morena en este caso, sí, porque, bueno, antiguamente no había electricidad, sí, se prendían velas, el hollín de la vela se impregna en la madera transformándola en negra. Se intentó sacar la negrura de la madera, pero bueno, fue imposible, la imagen quería ser así.
quería La quedar imagen morena. quería ser así. Quedó morena. Ah, mira, esas cosas me fascinan. Fíjate, acá empezamos a sorprendernos con las imágenes más orientales, como la Reina de los Apóstoles de Corea. ¿Esta? ¿Sí? Esta es de Corea. Fíjate que la Virgen y el Niño Jesús tienen rasgos coreanos y a la vez están vestidos como la realeza coreana. ¿Sí? Nuestra Señora de la Alegría, de Japón, ¿sí? También vestida como... ¿Cómo remiten a sus tradiciones, no? Exactamente, ¿sí? Y del otro lado, a la Bang, de Vietnam. Una imagen bellísima. Tremenda. Sí. Por eso, estas imágenes quizás son las que más sorprenden a los visitantes porque no se imaginan que en Asia haya una devoción hacia la Virgen tan grande, ¿no? En 2003, y mediante decreto presidencial de Néstor Kirchner, comenzó a llevarse adelante la restauración de la basílica, tarea que implicó más de 10 años y en la que se prestó atención tanto a su exterior como a la parte interna, con la firme intención de lograr su puesta en valor. Las tareas llevaron, como te decía, más de 10 años y desde sus vitrales hasta su fachada exterior, sus torres, sus mínimos detalles fueron recuperados, devolviendo al templo la lozanía de sus primeros años. Fue una tarea en varias etapas, cuyo último eslabón fue la restauración de la cripta, que se inició en 2015 y terminó en 2017. No está mal recordar que el 14 de junio de 2000, debido al deterioro del edificio, una de las cruces principales cayó a la calle desde 106 metros de altura, lo que causó conmoción y alerta, y fue todo un milagro, ya que no hubo heridos en la ocasión. Aquí tenemos en este sector muchas imágenes que están esperando ser reubicadas. Ah, claro. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes que se veneran en Argentina. Sí. Todas, ¿sí? Sí. Tenemos de la Virgen, tenemos por ejemplo el Señor del Mailín abajo, Sí. y tenemos incluso hasta San Seferino. Sí, claro. ¿Sí? Estas imágenes se van a incorporar en el circuito en un ordenamiento que vamos a hacer. Y esto es una maqueta de la Y basílica. estas dos maquetas que vemos acá Sí. fueron hechas durante la restauración de la basílica. Ah, mira. La basílica desde el año 2003 se está restaurando, ¿no? Y entonces cuando se estaba restaurando y estaba todo el templo lleno de andamios y madera, se armaron estas maquetas para que la gente conozca el altar mayor, que no podía ver por la restauración, e incluso de todo el santuario con la estructura interna, porque también es muy gráfica. Si te fijas vas a ver las dos torres de la basílica y en la de la izquierda está sin revestimiento, solamente se ve el Sí. armazón de hierro que contiene esa... Y así esa tal torre. cual es la Así basílica. tal cual es la basílica. Nosotros después, en un ratito, vamos a subir a este balcón, ¿sí? Ay, me muero de que amor. une las dos torres. El recorrido continuó por la cripta, pero fuimos rumbo al sector que ocupa el Museo Histórico, en el que se brinda no solo la historia de la llegada de la Virgen en 1630, sino que repasa el inicio de la construcción de la basílica, comenzada en 1890 hasta su finalización en 1935. En este museo podrás recordar también la visita que Juan Pablo II hizo a la Argentina en el marco de la Guerra de Malvinas. En el año 1630, un señor que vivía en Sumampa, Santiago del Estero, le manda a pedir a un amigo que vivía en Brasil una imagen de la pura y limpia concepción de la Virgen, ¿sí? Para ponerla en la capilla que le estaba construyendo en su estancia. Su amigo le manda dos imágenes. Una de la pura y limpia concepción, como vemos a la derecha, y otra de la maternidad divina, una imagen muy diferente, la Virgen sentada con el niño Jesús en brazos. Sí. Para que elija cuál de las dos quería, ¿no? Estas imágenes llegan en barco hasta Buenos Aires y luego son colocadas en una caravana de carreta que iba hacia el norte. Al llegar a orillas del río Luján, la carreta que llevaba las imágenes se detiene. No había forma de hacerla avanzar. Bajan toda la mercadería para alivianar la carga, pero la carreta no avanzaba. Bajan uno de los cajones que tenían una de las imágenes de la Virgen y la carreta tampoco avanza. Y solo avanzó cuando bajaron el último cajoncito, ¿sí? Ellos repitieron la operación varias veces a ver qué pasaba. Se dieron cuenta que cada vez que ponían ese cajón en la carreta, esta quedaba inmóvil. Deciden abrirlo porque no sabían qué contenían y ahí encuentran que está la imagen de la pura y limpia concepción de la Virgen María e interpretan que la Virgen se quería quedar en esta región. Y es por eso que a partir de ahí recibe el nombre de Luján, por el río que ya se llamaba así. Claro. ¿Sí? Entonces empieza a ser conocida como Nuestra Señora de Luján o la imagen de la pura y limpia concepción del río Luján. El cuadro en donde representa precisamente el momento del milagro, que abren el cajón y ven que está la imagen de la Inmaculada en el centro,
¿sí? Esta imagen queda al cuidado del negrito Manuel, ¿sí? Un negro esclavo que venía en la carreta y que fue de fundamental importancia en la historia de la Virgen, porque esta imagen es llevada a la estancia más cercana, se le construye un pequeño oratorio, ¿sí? Y el negrito Manuel se queda como un fiel esclavo, un fiel servidor al lado de la Virgen, propagando los milagros y contando la historia a todos los viajeros que pasaban por ese lugar, ¿sí? Digamos que si no hubiese estado el negrito Manuel, quizás el milagro y la devoción de la Virgen se hubiese apagado con el tiempo, Claro, ¿no es cierto? claro. Es así que la Virgen tuvo varios templos. El primer templo fue del año 1685, estaba a 30 metros a la derecha de la basílica. Ya en el año 1763 se inaugura un segundo templo de estilo colonial, donde está la basílica, ¿sí? Que fue construido por don Juan de Lezica y Torresuri, el mismo que impulsa que el poblado de Luján se convierta en Villa de Luján. Y elementos que tenemos aquí que tienen que ver con ese templo, con el templo de Lezica y Torresuri, ¿no? Como unos ladrillos, una naveta de plata altoperuana, un reclinatorio, una silla y una puerta del antiguo templo. Esa puerta es maravillosa. Es preciosa, sí. ¿Esa puerta data entonces de...? 1763. Ahí está. ¿Sí? Y después, en el año 1871, llega el padre Jorge María Salvar. Este sacerdote francés de la Congregación de la Misión, los padres vicentinos o lazaristas como se los conoce, recién ordenado lo destinan a Argentina y cuando llega a Argentina lo destinan a Luján. Él atendía a los peregrinos que venían al antiguo templo y a la vez tenía la misión de evangelizar a los nativos que estaban al sur de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde la vida del padre Salvar corre peligro de muerte, ¿sí? Los nativos lo acusaban de llevar la peste, la viruela, ¿sí? Y entonces deciden matarlo. Y en el momento en que lo van a matar, el padre Salvar invoca a la Virgen de Luján y le pide y le promete que si lo salva, él iba a escribir la historia de la Virgen, que te conté recién, que era una leyenda hasta ese momento, iba a propagar el culto de la Virgen por el mundo y le iba a construir un templo digno de su grandeza. En ese mismo momento, uno de los nativos lo cubre con su poncho en señal de protección, salvándole la vida a Salvar. Llega a Luján y empieza a escribir un libro que se publica en el año 1885, ¿sí? Convirtiéndose en el primer libro de carácter histórico sobre la Virgen de Luján. ¿Sí? De esta manera cumple su primer promesa. ¿Sí? Una vez que él cumple su primer promesa, se propone cumplir la segunda, hacer que la Virgen de Luján sea conocida en el mundo. Porque la mejor manera de hacer conocer una imagen a nivel mundial es logrando la coronación pontificia, es decir, el reconocimiento oficial del Vaticano hacia una imagen milagrosa de la Virgen. El padre Salvar empieza a hacer varias cosas. Primero, junta oro y joyas preciosas donadas por toda la población, diseña una corona imperial para la Virgen y ya cuando pensaba en la coronación, él se imaginaba y se daba cuenta que muchos de los peregrinos que venían se confundían a la Virgen de Luján con otras advocaciones. Entonces el padre Salvar, ¿qué hace? Le agrega esta media luna, símbolo de la Inmaculada, con el escudo de Argentina, Paraguay y Uruguay, porque la Virgen de Luján fue patrona de los tres países muchos años, y esta rayera gótica que simulan ser rayos de luz que salen de la imagen, con la inscripción es la Virgen de Luján, la primera fundadora de esta villa. Es así que logra el padre Salvar viajar a Francia, manda a hacer una corona para la Virgen. Esta corona es bendecida por el Papa León XIII, ¿sí? Y el 8 de mayo de 1887 se realiza aquí en Luján la primer coronación pontificia en una imagen de la Virgen María en toda América. Es fundamental por esto, primera imagen coronada y a la vez fija la fecha propia de la Virgen de Luján, el 8 de mayo. Esta corona está también hecha en oro, piedras preciosas, ¿sí? Tuvo solamente 10 años sobre la Virgen María. Ah, mira. ¿Sí? En el año 1897, personas que trabajaban en la construcción de la actual basílica la robaron. ¿Sí? Después de una investigación se logró dar con los delincuentes, recuperar el oro, parte de las piedras, y entonces la corona fue restaurada en la Casa Gotuso Costa de la ciudad de Buenos Aires, y en septiembre de 1897 se hace la recoronación de la Virgen de Luján. ¿Sí? Aquí en el centro tenemos esta custodia de asiento, ¿sí? Que también estaba durante muchos años, estuvo en el altar mayor. Si observan bien, en la parte inferior vemos el nacimiento, ¿sí? De Jesús, ¿sí? El pesebre. Sí. Luego en el centro está la imagen de la Virgen de Luján. Luego vemos unos viñedos que representan la sangre de Cristo. En los rayos hay espigas de trigo,
rosas espigas de trigo que representan el cuerpo de Cristo, rosas que representan a la Virgen María y lirios que representan la pureza. Y es en el corazón donde se coloca la hostia consagrada para la adoración de los fieles, ¿sí? Y por último vemos aquí la rosa de oro donada por el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Es la máxima condecoración con la cual un papa puede homenajear a una imagen, a un templo, a una persona, a un rey. Y aquí, luego de celebrar la misa, entregan esta distinción a la Virgen de Luján. Es una rosa hecha en todos hilitos de oro, ¿sí? Trenzaditos. Es una obra de arte. De esta manera podemos decir que el padre Salvar cumplió su segunda promesa. Sí, claro. La Virgen de Luján fue conocida por todo el mundo, ¿no? Y ahora le quedaba una tercera, construir un gran templo a la Virgen. El padre Salvar, buen sacerdote francés, no se imaginaba otro templo que no sea de estilo gótico, ¿sí? Es así que empieza a leer libros de arquitectura gótica, empieza a hacer algunos dibujos, empieza a su vez a convencer a los obispos y a toda la población que es el mejor estilo arquitectónico. De esta manera, en el año 1890 se inicia con la construcción del templo, ¿sí? Se empieza desde la parte posterior hacia adelante. Todo el templo está hecho en ladrillos que se realizaban aquí en Luján y luego tiene un revestimiento de piedras traídas de la ciudad de Colón, Entre Ríos. Ese color rosado que vemos en el frente es el color original de la piedra que se recuperó con la restauración que se llevó a cabo, ¿sí? En este sector vamos a ver varias cosas. Primero, un cuadro de Monseñor León Federico Aneiros, segundo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que se lo considera el fundador de la basílica, porque sin el apoyo de él, el padre Salvar no hubiese podido hacer nada de lo que hizo, ¿no? Vamos a ver planos originales de la basílica y algunas fotos de la época de la construcción, ¿sí? Lamentablemente el padre Salvar muere en el año 1899, no ve finalizada su obra, ¿sí? El resto de los sacerdotes que siguieron a cargo del santuario continuaron con todo lo que Salvar había planificado y es así que en 1935 se termina con la construcción de la basílica. Lo importante es que todo el santuario se hizo con donaciones que hacía la gente, ¿sí? Por eso después cuando vayamos al templo vamos a ver que hay un montón de bloques de piedras con nombres tallados, claro. ¿sí? Que son los agradecimientos a las personas que colaboraron. Reiteramos que durante 2016 la cripta permaneció cerrada por obras de restauración que comenzaron en agosto de 2015, en la que se instaló sistema de sonido nuevo, nueva iluminación, pulido de pisos y reparación de paredes, señalizaciones, cartelería y una silla de ascenso y descenso que permite que personas con capacidad reducida puedan visitar la cripta. La reapertura se realizó el 2 de enero de 2017, quedando inaugurada y recuperada para su visita. El 11 de junio de 1982, cuando su santidad Juan Pablo II visita Luján, ¿sí? Por primera y única vez, es el único papa en ejercicio que visita Luján, ¿sí? Fue muy importante porque se dio en el marco de la Guerra de Malvinas, como sabrán. En realidad no estaba planificada la visita del Papa a Luján, ni a Argentina, por supuesto, pero sí, él tenía ya pautada la visita a Inglaterra. Cuando se desata el conflicto de Malvinas, por supuesto no podía ir a un país y no ir al otro, y es así que se organiza de manera maratónica la visita a Argentina y por supuesto al santuario, ¿no? Aquí vamos a ver una mesa, que es la mesa del altar, en la cual él celebró la misa, ¿sí? En la escalinata del santuario, con toda la gente en la plaza, la casulla que donó Juan Pablo II, ¿sí? El reclinatorio en el que se arrodilló para rezar, y aquí vamos a ver varias fotos de ese momento, ¿sí? Toda la gente estaba en la avenida y en la plaza. Juan Pablo II llega en el tren presidencial, luego en un Cadillac negro, porque no estaba el papamóvil en esa época, atraviesa por la avenida y toda la plaza hasta el altar mayor. Celebra la misa, ¿sí? Vemos el momento en el cual dona la Virgen de Luján, le regala la rosa de oro, ¿no? Y una vez que termina la visita, surge un problema. ¿Cómo sacamos al Papa de acá? Porque claro, este pasillito se llenó de gente. Sí, claro. ¿Y de qué manera lo sacaron? Con un colectivo de línea, ¿sí? De colectivo local, 501, acá vamos a ver la foto, ¿sí? Se pusieron el colectivo por el estacionamiento
Él quería estar al lado del conductor para saludar a la gente, así que se agarró una banqueta de la cocina, se sentó al lado del conductor y de ahí lo llevaron hasta la estación de tren, ¿sí? Este colectivo se encuentra en el Museo del Automóvil. La verdad que Juan Pablo II ha tenido una devoción muy grande a la Virgen de Luján. Claro. No conocemos cuál es el origen de esa devoción. Pero en el año 1987 Juan Pablo II visita por segunda vez Argentina. No estaba programada la visita a Luján. Esto ocurre en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se hizo ese año. Y se dice que cuando él venía de Rosario en avión y pasan por Luján, el piloto dice que pasaba por Luján, él pidió que el avión dé una vuelta a la ciudad para poder rezarle a la Virgen. Ah, mira. Lo que él no sabía que para la misa de cierre, ¿sí?, donde está el monumento a los españoles, la imagen original de la Virgen lo estaba esperando allá. El recorrido avanzaba y con ella también crecía nuestro asombro, ya que no imaginábamos que pudiésemos entrar de modo tan sencillo a lugares que hasta ahora habían estado vedados al acceso al público. Fue así que llegamos a la parte alta del coro, donde no solo se puede observar la basílica en su esplendor y de sur a norte, sino que allí se encuentra el órgano francés Cavelier-Coll de París, donación de Monseñor León Gallardo, y que cuenta con 3.880 tubos. De pronto nos encontramos a gran altura mirando de frente a la pequeña imagen de la Virgen de tan solo 38 centímetros y de terracota que sola, en la inmensidad, custodia la basílica. Acá estamos en el coro, en la parte alta, donde tenemos una hermosa vista de toda la nave principal del santuario, ¿sí? En donde se ve este estilo neogótico diseñado por Salver en todo su esplendor. Recordemos que el gótico busca la altura. La altura, ¿sí? ¿Sí? Mires donde mires en la arquitectura, siempre elevás la vista al cielo en forma de oración, ¿sí? Claro. Y de acá podemos ver algunos detalles de la simbología religiosa que también tiene la arquitectura, ¿sí? Cuando hablamos de la iglesia moral, hablamos que la iglesia tiene tres estados. Una que es la iglesia peregrina, que es el firmamento donde están todos los fieles, donde se celebra la misa, e incluso en el triforio, que es esa galería de 3 arcos que representa también a la Santísima Trinidad, ¿sí? Y en esos balcones que tiene ese monograma de la Virgen María, son las letras A y M entrelazadas y significa Ave María. Y en todo el santuario lo vas a ver. Después tenemos la otra iglesia, que es la triunfante en el cielo, representada en el claristorio, esos grandes ventanales, ¿sí?, de la parte superior por donde entra la mayor cantidad de luz solar. Se dice en la simbología religiosa que esa luz es la palabra de Dios, que desciende a la humanidad a través de los 4 evangelios, ¿sí? Y por último, la iglesia purgante en el purgatorio, que está representada en la cripta donde fuimos recién. Ahí está. ¿Sí? Ah, mirá, claro. Eso representa. También de acá vamos a ver estas 2 grandes lámparas en la nave principal. La que tenemos más cerquita nuestro es la lámpara votiva de los irlandeses, porque toda la zona de Luján fue una zona de muchos inmigrantes irlandeses que colaboraron con la construcción del santuario y donaron esta lámpara, ¿sí? La que está más cerca del altar se llama lámpara del Teatro Ópera, ¿sí? Fue donada por el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En 1929 el Teatro Ópera se incendia, un gran incendio, se salva la lámpara y los dueños deciden regalarla al santuario, ¿no? Y desde aquí también tenemos una hermosa vista de la imagen original de la Virgen, ¿sí? Y por encima de ella los vitraux altos que tiene en el centro la imagen de la Virgen de Luján, y que ahí vemos que estos vitraux, estas ventanas de colores, sí, que fueron hechas en Francia, fueron hechas exclusivamente para el santuario de Luján, porque precisamente está la imagen original de la Virgen, ¿no? Sí. Del otro lado tenemos este gran órgano, ¿no? Esto es una cosa celestial, ¿no? Que debe sonar. Un órgano francés, Cavelier-Coll, donado por Monseñor Gallardo en el año 1910. Vino todo desarmado, ¿sí? Y acá, una vez que se avanza con la construcción del templo, se lo empieza a armar, ¿sí? Tiene 3.880 tubos, ¿sí? No están todos en el frente. Entre los tubos grandes podés ver tubos más pequeños. Sí, claro. ¿Sí? Que tiene también 3 teclados, 49 registros. Cada registro emula ser un sonido de un instrumento de viento o de cuerda. Es un órgano eléctrico, sí, con un gran motor que infla los fuelles, y cada vez que se toca una tecla se libera el aire por uno de los tubos y de acuerdo al sonido. Lo que sí tiene este órgano es que son todas sus piezas originales. Eso lo convierte en único, ¿sí? Claro. Como no sufrió a lo largo de la historia ninguna restauración,
Hoy lo que se está haciendo es un trabajo de mantenimiento, ¿sí? Se está limpiando cada tubo, se está tratando de afinar con cada teclado y de acuerdo a cada registro. Se lo ejecutó, por ejemplo, el año pasado, el 23 de diciembre, se hizo la misa criolla y ahí funcionó, la gente pudo escucharlo. Vamos a venir especialmente a escucharlo. Por supuesto, realmente suena de una manera increíble, ¿no? Y emociona. Nuestro guía Leonardo nos miró. ¿Se atreven?, nos dijo. Pasaba que ahora el desafío era subir los 170 escalones que llevan del coro hasta la galería en terraza que une las dos torres y que nos dejó una vista inolvidable de la Plaza Belgrano y de la ciudad de Luján. Ninguno de nosotros, obviamente, se negó a subir. Basílica es un título que da el Vaticano a ciertos templos que son importantes por la arquitectura que tiene, por la historia que tiene o por ser un centro de peregrinaje. Aquí en Luján se lo dieron por los tres motivos. Con un motivo es suficiente, ¿sí? Cualquier persona se puede dar cuenta si el templo que está visitando es una basílica. Habrás visto en el altar mayor que hay una sombrilla semiabierta, ¿sí? Dorada y roja, que lo que indica que ese templo es una basílica. Las gárgolas son sistemas de desagüe, ¿sí? La canaleta de una casa, en la punta se construye un animal, sale agua los días de lluvia, ¿sí? Cualquier otro animal grotesco que tenga la arquitectura reciben otros nombres: quimeras, alegorías, falsas gárgolas, dragones, demonios. Las gárgolas son los guardianes del templo. No permite que el mal entre en el templo, ¿sí? Y acá en la basílica los vamos a ver a los costados de las puertas principales. Los grifones, ¿sí? Los demonios, representan eso, al mal, el mal expulsado del templo, ¿sí? Fíjate, ahora cuando subamos vas a ver que están preparados para asaltar y atacar a la gente para que caigan en el pecado. Esa es la simbología que tienen. Por supuesto, estos dos animalitos surgen en la Edad Media, cuando surge el gótico, ¿no? En donde se creía que la única manera de encontrar a Dios era en los templos y monasterios, y todo lo que estaba afuera era el pecado, lo mundano, el mal. Un dato histórico. La plaza que hoy se llama Belgrano, durante el virreinato recibía el nombre de Plaza Real, dado que por allí pasaba el camino real que conducía al Alto Perú, que atravesaba gran parte de la ciudad. El paso de los años la encontraría bajo el nombre de Plaza de la Justicia porque allí recibían su pena los prisioneros que eran alojados en la prisión del Cabildo de Luján y, además, como toda plaza de aquel tiempo, era utilizada como escenario de actos públicos y de gobierno. Allí también hubo fiestas patronales, vendedores ambulantes, corridas de toro, en fin, todo evento público importante de aquella época. Nuestro guía Leonardo Ferrari despuntaba misterios y secretos y nos confesaba que anida la idea de poder extender la visita hacia la cúspide de los campanarios, pero nos confesaba que la dificultad radica en cumplir con los requisitos edilicios necesarios para la seguridad de los visitantes, pero ciertamente no descartan la posibilidad de que pronto pueda realizarse y en ello están trabajando. El recorrido nos llevó hacia la parte trasera de la basílica. Nos encontramos en el techo del ábside, desde donde se puede observar la ciudad desde otra perspectiva, pero también el fantástico diseño arquitectónico que permite la estabilidad de la basílica mediante un juego de arbotantes y contrafuertes que hacen de ella una construcción estable, magnífica y asombrosa. Bueno, no estamos parados con las piernas abiertas de casualidad, ¿no? Para nada, no. Para nada. Nos encontramos en el techo del ábside. ¿Qué es el ábside? El ábside es la parte posterior de la basílica, esa forma circular que tiene. Bueno, estamos caminando en este momento en los techos, ¿sí? Porque desde acá, que es donde incluye la visita guiada, podemos observar estos arbotantes, que son estos arcos que bajan desde el techo, en donde el peso del techo descarga todo su peso en el arbotante, que a su vez descarga en los contrafuertes, ¿no? Esos pedazos de pared que sobresalen. De esa manera, un edificio puede ganar altura fácilmente y alivianar los muros, es decir, que en el muro no haya ni ladrillo ni piedra y haya grandes ventanales como ocurre en el gótico, claro, ¿no? Y después tenemos los pináculos, que son estas torrecitas chiquitas que ayudan a este sentido de verticalidad que tiene que tener el estilo gótico. Claro. Ascenso, sí. todo hacia arriba, Claro. ¿no es cierto?
las torres principales. Las dos torres de la fachada de la basílica y se ven las dos cruces desde el lado de atrás. Claro. ¿Sí? Recordemos que esas cruces son grandes, Sí. Miden 6 metros cada una, pesan 1.400 kilos cada una. La torre que da hacia el este tiene la imagen de la Virgen de Luján, Claro. y la del oeste el monograma de la Virgen María, que lo venimos viendo en todo el templo. Claro. ¿Sí? Recordemos que el 11 de junio del año 2000, la cruz que tenía la imagen de la Virgen se cae, Sí. se desprende, cae hacia un lado del edificio sin dañar nada de la arquitectura, y gracias a Dios cayó de noche, 11 y 20 de la noche, con lo cual tampoco hubo ningún tipo de víctima. Y ahí es donde se acelera con todo el proceso de restauración del santuario, ¿no? Se hacen dos cruces nuevas y desde el 2005 están nuevamente en esas torres. Nos queda solamente la parte de adentro de este ábside. Exacto, ¿sí? En la galería que nosotros llamamos Galería del Camarín, ¿sí? Ajá. Porque de ahí uno tiene una linda vista de la lámpara votiva de los argentinos, el altar mayor, pero del camarín, ¿sí? Y toda la vista de la nave principal, del órgano mayor y del rosetón. Lo dejamos para el final porque Lo dejamos para el el final. bocato di Cardenale. Totalmente. La basílica mide 104 metros de largo, 68,5 metros en su crucero y 42 metros en el frente. Las torres tienen una altura de 106 metros y están coronadas cada una por una cruz de hierro. Tiene 15 campanas que repican distintas notas musicales y, como es costumbre, cada una tiene un nombre y un lema. La más pequeña pesa 55 kilos y la más grande 3.400. La sumatoria de peso entre las 15 es de 12.489 kilogramos. Más allá de nuestro deseo y asombro, el camino iba llegando a su fin. Se acercaba la despedida de nuestro maravilloso anfitrión, pero antes pudimos observar la basílica en su plenitud nuevamente desde el lado opuesto a aquel que enfrenta el coro. Ahora nos tocaba verla de frente a su rosetón, es decir, desde la parte que está justo arriba del camarín de la Virgen, la imagen perfecta para empezar a despedirnos. Arriba del camarín, en lo que es la galería, ¿sí? Y desde aquí tenemos vistas interesantes del interior del santuario, Claro. ¿sí? Como la lámpara votiva de los argentinos, que está en el camarín de la Virgen, aquí, que es un recinto privado de oración únicamente y de cercanía con la Virgen. Se ve la imagen original de la Virgen desde la rayera, ¿te acordás que te conté en el museo? Sí. Bien, toda la nave principal de la basílica, el órgano mayor, donde estuvimos hace un ratito, y por supuesto, sí, el rosetón, esa ventana circular que tiene en el centro la imagen de la Virgen de Luján, que desde la fachada uno la ve opaca, porque bueno, al ser un vitró, sí, se ve a contraluz. Los vitrós que están a los laterales, sí, cuentan el milagro de la Virgen de Luján, Sí. desde el milagro de la detención de la carreta hasta la construcción del templo, del primer templo, el templo del año 1685, y después hay en otros dos que está representado Belgrano, el general Belgrano, donándole a la Virgen de Luján la bandera realista ganada en la batalla de Salta, y a Monseñor Aneiro coronando la Virgen en el año 1887. Ajá. Y después tenés en los vitrós de un solo cuerpo distintas imágenes que representan los misterios del Santo Rosario. Ahí está. Y está el de la Virgen. Y el central es el de la Virgen de Luján. Sobre el río Luján. Sobre el río Luján, que le da el nombre a la advocación propia de la Virgen, ¿sí? Leo, ¿me dejás que te abrace? Porque la Sí. verdad nos diste un paseo maravilloso. Bueno, muchas gracias. Me alegro que... Amigos para siempre. Gracias. Siempre bienvenida. Nuestro inmenso agradecimiento al guía Leonardo Ferrari por su infinita paciencia y su maravillosa explicación, con quien pueden contactarse en Instagram por la página @turismo_Basílica de Luján o encontrarlo en la oficina que hay en la entrada de la cripta en la misma basílica para iniciar este recorrido que nos sorprendió inmensamente. Es nuestra recomendación que no dejen de hacerlo. Les reiteramos que en el próximo capítulo volveremos a Luján porque es tanto y tan bueno lo que se ha hecho en el último tiempo en materia museográfica que el tiempo no alcanza. Nos espera el desafío de los museos de Luján, otro trabajo de magnitud que va a sorprenderte. ¿Nos despedimos? Nos vamos con una enorme felicidad y con la firme convicción de que hacer bonaerensia nos llena de orgullo. Hasta la próxima.